el sensado y en caso de que la red pública falle, debe automáticamente activar la planta de reserva y cuando llegue el suministro de energía debe desactivarla. Algunos de estos tableros poseen un pulsador que permite encender el motor sin realizar transferencia de cargas eléctricas. Este dispositivo es muy útil para verificar el estado de las conexiones y del motor, para que así, en caso de que una falla de la red, todo el sistema se encuentre en estado operativo. Es importante destacar la siguiente recomendación. Cada generador tiene sus características particulares, por eso es necesario adaptar el tablero de transferencia automática a cada máquina, la cual debe ser de acuerdo a los requerimientos del usuario. En la gráfica vemos el modelo de un tablero. En su parte izquierda puede observarse la línea de alimentación de la red pública. Si el botón se encuentra en rojo, avisa que la planta debe entrar en funcionamiento. En la parte derecha observamos el estado de la planta. El primer indicador es para mostrar si está en funcionamiento. Los tres indicadores luminosos que se observan más abajo muestran si la planta se encuentra en el nivel de tensión operativo. El botón del centro indica que la planta tiene la tensión nominal necesaria para operar. Cuando se enciende se hace inmediatamente la conmutación para que la carga reciba el fluido eléctrico. Si cualquiera de los indicadores de los extremos está encendida, no se hace la conmutación hacia la carga para evitar el daño en las máquinas. Más abajo de este y en el extremo derecho se observa un pulsador de arranque manual para la planta. Luego se observa los indicadores de la batería, baja, media y plena carga. En la parte inferior derecha se encuentran dos indicadores. Uno de reset indica el momento en el cual se hace la conmutación de la planta a la red eléctrica y el indicador del lado es una alarma. Indica que ha fallado la red eléctrica o que el generador no puede entrar en operación. En la parte inferior izquierda se observa un pulsador que cambió el modo de operación de la planta y los indicadores muestran el estado manual o automático. Y en la parte central inferior hay un pulsador para que el usuario elija el tipo de funcionamiento del sistema, si manual o automático. Los tableros cambian de acuerdo a la configuración que necesite el usuario. Es muy importante que el sistema de transferencia se adecue a las necesidades del usuario, por lo cual, para sistemas muy delicados como ascensores, salas de emergencia, unidades de cuidados intensivos, empresas de producción continua, sistemas de monitoreo, cámaras de seguridad, bancos y todo tipo de elementos que necesiten una operación continua e ininterrumpida sin pérdida de información, es muy importante el uso de una UPS, la cual debe ser tipo online, que posee una onda muy limpia y apta para el cuidado de los equipos, y suple al sistema de energía eléctrica mientras la planta entra en conmutación. Este sistema debe instalarse de acuerdo a los requerimientos del cliente. Puede instalarse solo para proteger la interrupción de algunos circuitos principales, mientras que otros secundarios pueden estar a la espera del arranque de la planta. Un sistema de estos puede ser muy costoso. Todo depende de su complejidad. Al igual necesita un mayor cuidado, puesto que sus baterías deben ser continuamente cambiadas, debido a que funcionan todo el tiempo. En la gráfica vemos el diagrama de un sistema en el cual la UPS se encuentra en funcionamiento continuo. Es un soporte para la falta de energía eléctrica mientras la planta entra en funcionamiento, como también funciona para la conmutación cuando la red pública vuelve a alimentar el sistema. Es muy importante agregar que en maniobras de falla de la red, la potencia debe ser conmutada por los interruptores y no por la transferencia, puesto que ésta no tiene la capacidad de hacer la conexión directamente con la carga. La conexión con la carga se hace con los breakers. El breaker de la red hará la conexión con carga con la potencia cuando llegue la red, y el breaker de la planta hará la conexión con carga de la potencia cuando se transfiera al generador. En esta gráfica vemos un sistema que opera sin UPS. Diagramas ladder y esquemas. Transferencia automática línea a línea en la barra de carga. Como se puede ver en la figura, hay un diagrama ladder de control y un diagrama de potencia. Este es para hacer la transferencia automática línea a línea. En primera medida, el sistema de control
está alimentado directamente de las líneas con un transformador de potencial. ¿Para qué esto? Para que nos sense si hay un fallo en una fase, que más adelante lo vamos a explicar. El sistema se enciende en la línea 1 y en la línea 2 a la vez. En la línea 1 automáticamente cambia de estado CR3 y en la línea 2 cambia de estado CR4 y TR1 off. Cuando cambian de estado las bobinas CR3 y CR4, también cambia de estado sus contactos auxiliares CR3 y CR4. La bobina TR1 off es un temporizado a la desenergización que tiene un contacto auxiliar TR1TO normalmente cerrado y automáticamente cambia de estado abierto. Cuando el contacto auxiliar CR3 se activa automáticamente la bobina CR1 y el contacto auxiliar CR4 se activa automáticamente activa CR5. Cuando se activa la bobina auxiliar CR1, activa su contacto auxiliar CR1. A su vez, activa a CON 1, que este es la activación del contacto de potencia de la línea 1. CR5 activa su contacto auxiliar CR5 abriéndolo. Automáticamente TR1 off comienza a temporizar 2 segundos para cambiar de estado. Cuando acaba su temporización, TR1TO cambia de abierto a cerrado. Se asume que hay una falla en la línea 1, que la fase L1 sale de operación, sacando de operación las bobinas auxiliares CR3 y CR1. Automáticamente sus contactos auxiliares cambian de estado. En el diagrama de control de la línea 1 se puede ver que CR1 se desactiva y cambia a su estado de reposo, activando CR2, que a su vez activa su contacto auxiliar CR2, activando CON 2, que este es el contactor de potencia de la línea 2. Para tener un mejor control, deberíamos utilizar un tablero de transferencia automática, como se ve en la figura. Este tablero sensa las líneas al tiempo y tiene una protección entre el sensor y el tablero QF1, QF2, que puede ser fusibles, puede ser breakers, etc. También controla dos contactores, Q1 y Q2. Como se puede ver en el esquema, también se puede manipular manualmente. Y tenemos unos botones de control que puedo reiniciar el sistema, la programación que tenga en mi tablero, o lo puedo colocar automático. También se tiene dos displays respectivamente de cada línea, donde nos va a aportar datos esenciales de la línea. El tablero de transferencia automática nos permite actuar cuando hay alta tensión, baja tensión, cuando la frecuencia sube o baja, cuando sale una línea. También nos permite ver el desfase de las líneas. Este es mucho más completo que un diagrama ladder. Acá se puede tener una programación leve o una programación fuerte. Acá podemos colocar tiempos de conexión, tiempos de desconexión, que eso se traduce a tiempo de espera, si la línea vuelve o no.
También tenemos transferencia automática de línea a generador en la barra de carga. Como podemos ver en este esquema, tenemos una línea externa que está encerrada en un cuadro azul y un generador que lo tenemos encerrado en un cuadro verde. El panel de control sensa por RST, que lo tenemos encerrado en un cuadro rojo, a la línea de alimentación externa. En el puerto 15 tenemos el puerto de carga de la batería, que está conectado puede ser a cualquiera de las fases. En este caso está conectado a R, a la fase R, que se tiene determinado una programación de carga automática, donde el usuario la puede alterar. ¿Cómo funciona? El panel de control del generador sensa la línea externa por los puertos RST, que están encerrados en un cuadro rojo y que tiene una salida 40, que es la apertura y el cierre del contactor de línea. Que el contactor de línea es 1K1, que está encerrado en un cuadro rosado. Cuando el panel de control nota que la línea externa está funcionando, en el puerto 40 manda una señal sostenida para el cambio de estado del contactor 1, que está abierto, pasa a cerrado, y a su vez la línea externa alimenta la carga. Asumimos que hay un fallo en la línea externa. El panel de control del generador automáticamente detecta el fallo en la línea externa y en su programa interno coloca a correr un tiempo de ausencia de la red y precalentamiento del generador, que varía entre 0 y 10 segundos. Ya terminado este tiempo, en el puerto 40 se quita el pulso que activaba el contactor de la línea, y en el puerto 49, que es apertura y cierre del contactor del generador, se manda un pulso sostenido al contactor 1K2, que es el contactor del generador, que está normalmente abierto, pasa a cerrado y comienza a entregar energía a la carga. Ya pasado un tiempo, vuelve a estar en funcionamiento la línea externa. El panel de control del generador lo detecta y automáticamente comienza a correr un tiempo, que es el tiempo de retorno de la red externa, que va entre 0 y 180 minutos. Cuando se acaba el tiempo de retorno de la red externa, el panel de control del generador automáticamente quita el pulso sostenido del puerto 39 y coloca un pulso sostenido en el puerto 40 para volver a activar la línea externa. Automáticamente comienza a correr un tiempo de enfriamiento del grupo electrógeno, que va entre 0 y 360 segundos. Todos los tiempos mencionados son datos del fabricante del generador.